noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlos realmente. Los extrañé. Parece que me fui un año. Gloria a Dios. Gracias a los que me cubrieron, hermana Esmeralda, Chuy, hermana Gaby. Y también pues estuve al pendiente de los videos donde estuvieron haciendo todas estas cosas. Gracias por el esfuerzo a todos los que colaboraron y a los que van a seguir colaborando, porque esta semana sé que va a estar igual de activa, porque la escuela de verano comienza el siguiente lunes. De antemano, gracias a todos los que ya participaron y a los que van a participar. Esto es muy importante para la vida de la iglesia, no lo desestimen, es una cosa muy importante para la iglesia. Por eso nos hemos ocupado con actividades en lo material, con lo cual se sacan los recursos que ustedes mismos aportan para sus hijos y para ustedes mismos, porque no olviden que también hay clase para los adultos. Amén. Gracias a Dios. El día de hoy nos visita Miguel Rodríguez. ¿Dónde se encuentra Miguel? Dios lo bendiga, Miguel, bienvenido. Gracias le damos al Señor por su presencia y esperemos que lo que vamos a hablar el día de hoy, a predicar el día de hoy, sea bendición para usted y para todos los demás. Amén. Bien, hermanos, pues traemos un mensaje hoy para tratar de reforzar aún más lo que hemos venido comprendiendo. Escuchaba las participaciones de la hermana Esmeralda y es importante este tema. Vamos a buscar la carta a los Hebreos y vamos a buscar en Hebreos el capítulo 9, versículo 6 al 9. Hebreos 9, del 6 al 9. Vamos a ir caminándolo, ¿de acuerdo? Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo están los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito y maravilloso, en esta hora
Estamos delante de tu pueblo, de tu palabra, de tu presencia, y de esta manera, Señor, queremos honrarte, queremos servirte, queremos darte honra y gloria, Señor, y que esta exposición de tu palabra traiga, Señor, convicción de pecado, traiga también convicción de quién eres tú, Señor, en nuestras vidas y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites estar aquí. Bendice a los que ya están presentes y aún a cualquier otro que pudiera acercarse durante el servicio. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bien, pues yo esperaría que ya la mayoría de ustedes estén más que familiarizados con lo que hemos aprendido de la carta a los Hebreos, y es de suma importancia, y esta base bíblica que acabo de dar trae algunos puntos muy importantes para que nuestra fe en Cristo se fortalezca y que no se nos ocurra combinar nuestra fe en Cristo Jesús con ningún otro tipo de ingrediente judío o de cualquier otra índole, porque nuestra doctrina debe ser solo por la palabra del Señor y solo por la fe. Así que vamos a caminar poquito la base bíblica, porque vamos a ir a otros textos, inclusive nos vamos a ir un poco a la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Bien, en la carta a los Hebreos, alguna vez escuché hace muchos años, alguien estaba como muy emocionado diciendo: no, hombre, es que esa carta es una gran descripción del Antiguo Testamento. Años después me di cuenta que es más que eso, es más que una descripción de lo que hay en el Antiguo Testamento. Inclusive esa misma persona emocionado me decía: ¿quién habrá escrito la carta a los Hebreos? Y hay mucha especulación, porque el hecho es que aún en las Biblias nadie se atreve a decir esta carta la escribió Pablo o alguien más. Y este hermano decía: yo juraría que la escribió alguien como Bernabé. Ah, caray, ¿por qué? Porque era levita y se debe haber sabido todo. Entonces, esta persona había llegado aún a entender que la carta a los Hebreos olía a judaísmo y que hablaba del judaísmo. Es más que eso. La carta a los Hebreos es la carta de nuestro Señor Jesucristo, siendo el verdadero sumo sacerdote, no como el sumo sacerdote hebreo, el verdadero sacrificio, no como los sacrificios que se ofrecían continuamente en el judaísmo, y el verdadero tabernáculo, no hecho con manos de hombre, como lo vamos a ver, sino por el Señor mismo. Entonces, la carta a los Hebreos es una carta cristiana, es una carta cristiana donde se le explica a los primeros cristianos que eran de origen hebreo qué tienen ellos que valorar, apreciar y disfrutar en Cristo Jesús, para que ya no vuelvan a sus obras muertas, para que ya no vuelvan a su religión vacía, para que ni se les ocurra, porque muchos de ellos, como hemos aprendido, estaban fuertemente presionados a volverse al antiguo judaísmo. ¿Por qué es importante algo de hace 2000 años? Porque hoy día el fenómeno no ha cambiado de raíz. De raíz, hoy hay mucha gente, sobre todo iglesias, que están fascinados, que siguen fascinados con los ingredientes del judaísmo. Basta con saber las iglesias donde dicen que el Espíritu Santo no baja si no tocan el shofar, o que la verdadera adoración es cuando se danza con panderos, o que la verdadera adoración es cuando las hermanas se visten de judías y cosas de ese tipo. Y si no eres pastor, si no haces un viaje a Tierra Santa, y que alguien que fue bautizado en el Jordán, su bautismo vale más que alguien que se bautizó en una pila cualquiera. Entonces hay iglesias súper fascinadas. Algo que les tengo que decir: esto no solamente queda en la parte cristiana o judeocristiana, sino que se va hasta lo político. De veras, hermanos. O sea, hoy en día hay un movimiento que les he dicho desde hace algunos años, que es el movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento político que lo disfrazan de religioso, porque el movimiento sionista es aquel que afirma que los israelitas de hoy, los contemporáneos, tienen derecho divino, derecho bíblico, derecho por la ley a poseer toda la tierra, no solo la actual Palestina, sino toda la tierra que un día poseyó Salomón, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, todo el Medio Oriente prácticamente. Entonces, hoy hay un grupo que está peleando tierras, terrenos, posesiones, posiciones políticas, posiciones armamentistas. Y dejen ustedes, ese sería el sionismo judío, pero el más peligroso es el sionismo cristiano.
El sionismo cristiano es más peligroso que el sionismo judío, y voy a citar las palabras de Donald Trump. Donald Trump dice que los cristianos sionistas aman más a Israel que los mismos judíos. Palabra de Donald Trump. Él sabe lo que está diciendo, porque él no habría llegado a la presidencia sin el voto cristiano sionista. ¿Qué creen los cristianos sionistas? Pues son los principales porristas del Israel actual. Los cristianos sionistas son aquellos que afirman que el verdadero pueblo de Dios es Israel, aún por encima de la iglesia. Ya con eso les digo todo. Entonces, hoy día, como en los tiempos que se escribió esta carta, es importante seguir revisando para que los cristianos no se me vayan al judaísmo. Es increíble, o sea, los primeros cristianos a los que se les escribió esta carta eran de origen judío, verdaderos judíos de religión y de origen racial, de sangre. Y ellos tenían una gran tentación que se entiende, porque ellos ya habían vivido en esa religión desde generaciones anteriores. Era entendible que ellos tuvieran la inclinación a regresar al judaísmo. Pero los cristianos, sin ningún origen judío, que son de Zacatlán de las Manzanas o de San Pipuico, no sé dónde, se quieren hacer judíos, quieren cambiar de cultura. Y mi preocupación no es realmente la cultura, es la apostasía en la que están cayendo esos cristianos. Por eso ustedes necesitan saber esto, porque de seguro ustedes se van a encontrar a alguien que, aunque ni siquiera lo sepa él o ella, es cristiano sionista. ¿Cómo lo sabemos? Porque no se la pasa hablando más que de Israel. ¿Sí conocen ese fenómeno? Esos, aunque, ¿por qué me dice sionista? Bueno, pues el pastor te describió perfectamente. Si tú te la pasas echándole más porras a Israel que a Cristo, eres un cristiano sionista, que ya dudarían que eres cristiano, y podríamos dejarlo más en sionista. Bien, vamos viendo un poquito esto. El escritor de los Hebreos, su método es explicar el judaísmo y confirmar cómo se cumple en Cristo Jesús la verdadera adoración. Por ejemplo, empezamos ahí rapidito con el verso 6, ¿verdad? Dice, y así dispuestas estas cosas. 9:6. Entonces, va a describir la disposición, el arreglo que habían en el judaísmo, en el tabernáculo, esas cosas que los judíos usaron durante siglos desde que Dios hizo el pacto con la nación de Israel. El pacto con la nación de Israel era un pacto donde Dios se obligaba a proteger a su pueblo, a darles una tierra, a darles todo lo que ellos necesitaban, siempre y cuando ellos adoraran al Señor como el Señor mandaba ser adorado. Porque el Señor fue muy explícito ante el pueblo de Israel cómo quería ser adorado. Y aquí lo vemos. Dice el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, o sea, ese tabernáculo era una tienda de campaña, para los que la palabra les resulte extraña. Era una tienda de campaña que tenía dos partes. Dice, en la primera parte del tabernáculo es donde entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí incluían los sacrificios que llevaban todas las personas, cada quien llevaba un corderito, o si no tenía recursos llevaba una palomita, etcétera. Dice el versículo 7, pero en la segunda parte, el tabernáculo tenía dos partes, y esta es la parte que quiero hoy enfocarme, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. ¿Sí lo vieron? En la primera, todos los sacerdotes. Volvamos al verso 6. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Los sacerdotes. Verso 7. Pero en la segunda parte, a la que le llamaban el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. ¿Con qué frecuencia? Una vez al año. ¿Qué significa no sin sangre? ¿Con sangre? No, por supuesto, no la suya, con la sangre de un cordero, que, como dice más adelante, él la ofrecía primero por sus propios pecados, porque el sacerdote era un hombre común y corriente, débil, pecador, y después un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Entonces dice, la cual ofrece, ahí lo ven, por sí mismo
y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el sacerdote no podía ofrecer un sacrificio por el pueblo si primero no ofrecía uno por sí mismo, porque si no, no estaba preparado ritualmente a llevar a cabo el sacrificio. Pero lo importante está en el 8. En el 8 viene el significado verdadero, lo cual, 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿qué dimos? Que habían dos partes. La primera parte, donde entraban todos los sacerdotes a ofrecer los oficios, y la segunda parte, ¿solo entraba quién? El sumo sacerdote. ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué ofrecía? Un sacrificio. Primero uno por sus propios pecados, con sangre obviamente, y el otro por los pecados del pueblo. Pero ahora dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no, aún no significa que eso estaba incompleto. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque solo un hombre, el sumo sacerdote, tenía la facultad de pasar de la primera parte a la segunda parte. Se estaba restringido. Lo separaba un velo. El lugar santísimo estaba restringido. Y en el Antiguo Testamento se le permitía a un hombre pecador entrar a ese lugar restringido siempre y cuando primero le ofreciera un sacrificio por sus propios pecados. Y así poder desde el lugar santísimo ofrecer un sacrificio por toda la nación. Entonces dice el verso, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero aunque en el tabernáculo, esa segunda parte, le llamaban el lugar santísimo, el escritor de Hebreos dice que el verdadero lugar santísimo no está en la tierra, no estaba en ese tabernáculo. El verdadero lugar santísimo estaba o está en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que Moisés construyó desde sus días fue por orden de Dios. Y Dios le dijo, erige este tabernáculo conforme al modelo que se te dará. O sea, el tabernáculo es un modelo del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Es una réplica, era una réplica, una copia, ¿se está entendiendo? De algo superior. Obviamente lo superior está en el cielo, lo inferior está en la tierra. El tabernáculo estaba en la tierra porque el verdadero tabernáculo, el tabernáculo superior, estaba en el cielo. Entonces dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, es decir, la existencia de ese velo, la existencia de esa separación era una señal de algo superior. No se trataba de que un día todo el mundo entrara al lugar santísimo de ese tabernáculo, sino que un día todos pudiéramos entrar al lugar santísimo que está en el cielo. ¿Entienden eso? O sea, no se trataba de que físicamente ese velo se rasgara para que la gente entrara físicamente a ese tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes que ese velo se rasgó? ¿Cuándo? Cuando el Señor moría en el Monte Calvario. Cuando se desgarra el velo, no significa que ahora ya todo mundo puede entrar a esa segunda parte de ese tabernáculo, sino que ya el tabernáculo en el cielo está accesible para todo aquel que se acerque confiadamente a lo que dice Hebreos 4:16, que se acerque confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. Entonces, el trono de la gracia está en el cielo. Y yo, por gracia del Señor, me puedo acercar a ese trono de la gracia. No es necesario que me acerque ya a ninguna figura de lo que está allá arriba. Yo ya no necesito, tú ya no necesitas cumplir con elementos que ya quedaron atrás y que solo eran una réplica del verdadero tabernáculo. Por eso hoy, si hay alguien que quiere construir un templo, es porque quiere replicar ese tabernáculo y porque todavía le quiere poner un velo y todavía quiere tener sacerdotes en la primera parte y todavía quiere tener un sumo sacerdote en la segunda parte. Quiere revivir lo que ya quedó muerto con la muerte de Cristo. Les digo en tono de broma, porque así lo dijo el predicador, aquel legendario predicador Espino,
que dice, me invitaron a predicar, creo que a Dallas. Dice, y en la iglesia me llamó la atención que atrás estaba un montón de piedras bien acomodaditas. Y pues yo prediqué, y ya cuando les pregunté y les dije, ¿y esas piedras qué? Ay, hermano, esos son para el culto de la tarde, porque en la tarde ofrecemos sacrificios. Y viera cómo desciende la gloria de Jehová. Así que les dijo, el Señor reprende ese espíritu veterotestamentario. O sea, todavía hay muchos grupos que pretenden mantener vivo lo que ya está muerto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, regresamos ahí al 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no, entonces estaba incompleto. El Antiguo Testamento era algo incompleto, necesitaba el Nuevo Testamento. Ahorita llegamos ahí. Entonces dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero cuando dice el camino al lugar santísimo, espero haberlo explicado. No a ese lugar santísimo terrenal, sino al verdadero lugar santísimo que está ¿dónde? En el cielo. Dice, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí está la explicación que acabo de dar, resumida en la Escritura. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Lo explico. Dice que no se había manifestado el acceso al lugar santísimo. Dice, esto es un símbolo para el tiempo presente. ¿Tiempo presente de quién? Del que escribió esta carta y de los hebreos. O sea, el tiempo presente, no el mío ni el tuyo, el tiempo presente de hace 2000 años, antes de que cayera el templo, porque esta carta se escribió porque el templo seguía en pie. Esta carta se escribió porque el templo seguía en pie y porque los cristianos de origen judío todavía veían el templo con añoranza, todavía veían el templo con temor, todavía iban al templo inclusive. ¿No te acuerdas cuando Pedro sanó a aquel cojo? ¿Dónde estaba ese cojo? En la puerta del templo. Entonces, aún el templo seguía teniendo un alto nivel de la reverencia. Entonces, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. ¿Sí lo ven? En tiempo presente. No dice se presentaban o se presentaron, se presentan. O sea, la carta fue escrita cuando aún se presentaban esas ofrendas. En el año 70 ya no. Dice, y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, todo ese culto, todo ese sistema sacrificial tenía una gran limitación que registra ese texto. ¿Cuál es la gran limitación que registra ese texto? ¿Qué es lo que no puede hacerse con esos sacrificios? No puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Híjole, entonces si yo ahí de entrada me veo en un problema. Ah, caray. Entonces, si el antiguo pacto con ese sistema no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ¿qué quiero decir entonces con el nuevo pacto? Que el pacto nos hace perfectos. Que el nuevo pacto nos hace perfectos. ¿En qué forma? No en que tú y yo seamos por naturaleza perfectos. ¿Quién lo es? Nadie. No porque no nos equivoquemos, no. Nos perfeccionó el sacrificio de Cristo. Pásale el 10:10. Está fácil de recordar. Es importante que lo tengan presente. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿En qué forma fuimos santificados? Por el sacrificio de Cristo. O sea, si yo pongo mi fe en el sacrificio de Cristo, mi fe es perfecta. No necesito añadirle más. Vamos a viajar por algunos textos que nos recuerdan esa parte. Vamos a Colosenses capítulo 2, por favor. Ahora, ya hablé un poquito de lo incompleto de ese sacrificio, de ese culto. Ahora vamos a hablar de lo completo, que es el sacrificio de Cristo.
Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. No necesitas más, ningún ingrediente judaico. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si quedara duda, cuando los judíos todavía decían, este se tiene que circuncidar, este se tiene que circuncidar, ¿qué dice Pablo en el siguiente versículo? En Él, esto se lo dice a los cristianos, también fuiste circuncidados. Por si alguien te dijera incircunciso, en Él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, la circuncisión clásica, la del judaísmo, era una circuncisión hecha a mano. ¿Sí? O sea, real, literal, con un cuchillo afilado. Cuando Josué cruzó con todo el pueblo a la tierra prometida, cruzaron el Jordán y llegaron a un lugar de nombre Gilgal, y ahí Josué les pasó revista. Todos los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Ay, Josué, pero ni modo. Y los mandó circuncidar a todos. Y dice la Escritura que al cruzar a la tierra prometida y cortarles el prepucio, significó que la carne había quedado atrás. Pero ese era un símbolo de la verdadera circuncisión. Contéstenme conforme al texto, todavía ni lo leo. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La circuncisión de Cristo. No la circuncisión que le practicaron a Jesús a los 8 días de nacido, no, la que se le practicó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no se le cortó el prepucio, no, toda su carne quedó expuesta, fue desgarrado. Esa fue una auténtica circuncisión. La circuncisión que hoy los judíos quieren seguir practicando solo es un anuncio de la verdadera circuncisión de Cristo. Y nosotros, al poner nuestra fe en Cristo Jesús, participamos de esa circuncisión. Por eso dice el texto, en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados. Porque tú, al creer en el Señor, su sangre se aplica sobre ti. Su circuncisión se aplica sobre ti. Y al tercer día, cuando Él resucita, su resurrección se aplica también sobre ti. En Cristo Jesús compartimos todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya les dije lo que pasó cuando cruzó Josué. Cuando Josué manda circuncidar a todos los hijos de Israel, se usó ese término. Ahora se ha echado de ustedes la carne fuera. O sea, pero era un símbolo nada más. ¿Qué significa entonces? Que nosotros estamos completos en Cristo Jesús, que a nosotros no se nos puede llamar incircuncisos, porque fuimos circuncidados en Él, en su circuncisión auténtica. No fue figurada, no fue imaginativa, no fue simbólica, no fue virtual, fue una circuncisión total, la verdadera circuncisión. Porque la circuncisión clásica, la que le encargó Dios a Moisés, cuando le dijo tú y los nacidos en casa y los extranjeros, todos se deberán circuncidar como señal del pacto que yo estoy haciendo contigo, Moisés. La circuncisión fue señal del pacto que Dios hizo con Moisés, que ya había hecho antes con Abraham y toda su descendencia. Pero la sangre, la verdadera sangre del pacto y la verdadera circuncisión se llevó a cabo en la cruz del Calvario, por el pacto que el Señor hizo ya no con Moisés, ya no con Abraham, con todos los que habríamos de creer en Él. Ese es el nuevo pacto. Ya no es un pacto con una nación, con una raza, con un linaje. Ahora, como dijo Pedro, ¿qué somos nosotros? El linaje escogido. Nosotros somos la nación santa. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios.
y un pueblo adquirido legalmente, porque Cristo murió conforme a la ley, y al morir conforme a la ley y derramar su sangre no solamente nos limpia de todo pecado, sino su sangre fue el precio que el Señor pagó para arrebatar nuestras almas de la esclavitud en la que nos encontrábamos con el enemigo. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Vamos a ver algunos pasajes breves donde nos enseña este contraste entre la ley. Miren, vayan a Hechos 15. En Hechos 15 ya existía la iglesia. En Hechos 15, Pablo acababa de terminar su primer viaje misionero. ¿Cuántos hizo? 3. Terminó su primer viaje y regresó a Jerusalén. No solo regresó a Jerusalén porque ahí estaban los jefes, no solo llegó a, digamos, reportarse con los jefes, sino que Pablo fue porque ya había un conflicto del que estoy hablando ahorita. Vean el conflicto en el 15:5. Siempre que veo esto, híjole, se me eriza el vello. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto estaba ocurriendo en la iglesia de Jerusalén. Ya se habían infiltrado. ¿Quiénes se habían infiltrado? Leanlo como dice el texto. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Sí, ¿en qué habían creído? Que Jesús de Nazaret era el Mesías, pero no se habían deslindado de todos sus prejuicios judíos. Aquí lo estamos viendo. El debate era que el cristianismo, que el evangelio ya lo habían recibido extranjeros, o sea, gente que no nació circuncidada o que no lo circuncidaron de pequeñitos. ¿Cuál era la imposición que querían hacer los fariseos? Que se circunciden y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, esos fariseos que habían creído era todavía un fraude porque ellos seguían aún en el Antiguo Testamento. Esa es la condición en la que hay muchos cristianos que ni cuenta se han dado, que beben del Antiguo Testamento mientras dicen estar en el Nuevo Testamento. Ni idea tienes de cuántas iglesias viven como esa secta de los fariseos, que siguen todavía guardando mandamientos del Antiguo Testamento. Y me refiero a mandamientos rituales, a mandamientos sacrificiales. Aún demandan cosas porque lo dijo Moisés. Aún demandan algún tipo de imposición. Ejemplo, la que tanto les he dicho. A ver, ponlo ahí para que sepan. Deuteronomio. Deuteronomio es el libro de la ley. La palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Vean Deuteronomio 22:5 por ser uno de los más populares. Dice, no vestir, esto lo dijo Moisés, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Evidentemente, Moisés decía que era eso una abominación porque estaba hablando del transexualismo, que ya era una aberración desde aquellas épocas. Para Dios era una abominación no solamente que un hombre se vistiera de mujer, sino que hiciera las veces de una mujer, o que una mujer se vistiera de hombre haciendo las veces de un hombre. Eso era la abominación al Señor. Pero muchas iglesias reinterpretan este texto diciendo simplemente que la mujer no debe usar pantalón porque es ropa de hombre. Y para ellos, que la mujer se ponga pantalón es abominación a Jehová. Primero, no entendieron de qué se trataba la abominación. Y en segundo, se están sometiendo a un mandamiento de la ley, aunque esté mal entendido, de una manera consciente, se están sometiendo a un mandamiento de la ley. Y ahí se les aplica lo que dice Gálatas 5:4. ¿Qué dice Gálatas 5:4? Es el 3, me parece. 5:3, Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Yo lo aplicaría, todo hombre o toda mujer que le aplican esto de Deuteronomio 22:5, que está obligado a guardar toda la ley. La ley no se trataba nada más de lo que me apetece.
a mí me gusta aplicar no, se tiene que guardar completamente. ¿Qué dice el versículo 4? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Voy a pararme ahí porque necesitan ustedes entender esto. Primero, porque esta es una iglesia que cree que estamos en el nuevo pacto. Que en el nuevo pacto somos justificados por la fe, por la sangre de Cristo y por la gracia del Señor. Este texto lo voy a utilizar para lo que me resta en este mensaje. De Cristo os desligasteis. ¿Qué significa eso? ¿Está hablándole a quién? ¿A quién fue escrita esa carta? A los Gálatas. Los Gálatas, por ser Gálatas, eran gentiles, eran extranjeros. Ellos no fueron circuncidados de pequeños. Pero ¿qué vimos en Hechos 15:5? ¿Qué mandaba la secta de los fariseos? Que se circunciden. Bueno, pues ese mandato se ejecutó en varias iglesias. En las iglesias de Galacia, los nuevos hermanos en Cristo, obedeciendo esa imposición, se circuncidaron. Al circuncidarse, creyeron lo que le dijeron los fariseos: ahora sí eres un verdadero creyente. Y Pablo les dice la verdadera realidad. De Cristo os desligasteis. Me regreso un poquito al 3 para que quede claro. ¿En qué momento se desligaron? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Los Gálatas, sin necesidad de parte de Cristo de hacerlo, lo hicieron. Se circuncidaron. Entonces lo primero que Pablo les dice: ahora tendrían que guardar toda la ley. No piense que por haberse circuncidado ya cumplieron con la ley. Ahora, no solo eso, versículo 4. Hay quien cree que está cumpliendo la ley cuando no la está cumpliendo. Los judaizantes de hoy creen que están cumpliendo la ley cuando no la están cumpliendo. No la están cumpliendo. Ellos dicen que porque guardan la dieta kosher y que porque se abstienen de puerco y de la grenetina ya están guardando la ley. Para empezar, no hay templo. Para empezar, no existe el templo desde el año 70. Nadie puede guardar la ley porque los sacrificios conforme a la ley ya no se pueden aplicar. Pero dice ahí: de Cristo os desligasteis. ¿Quiénes? Los que se circuncidaron. ¿Por qué se desligan de Cristo? Esto es muy importante, porque al día de hoy muchos que se dicen cristianos están desligados de Cristo de la misma manera que los hermanos de Gálatas que se circuncidaron. Cualquier hermano que se le olvida lo que leímos en Colosenses 2:9, y vosotros estáis ¿qué? En él, completos. Ustedes están completos en él. Eso no es nomás para que digas gloria a Dios, es una seria advertencia para que no le quieras agregar tus propias justicias a la justicia que recibiste en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice que cualquiera que agregue cualquier elemento, por mayor reputación que tenga, se estará desligando de Cristo. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifiquéis. O sea, los Gálatas ni siquiera estaban guardando toda la ley, solo se habían circuncidado. Aún así creían, ten mucho cuidado con lo que crees, creían que por haberse circuncidado ya se habían justificado conforme a la ley de Moisés. Y dice: si tú te justificas conforme a la ley de Moisés, no tienes nada con Cristo. Te has desligado de Cristo y has caído de la gracia. De la gracia habéis caído. Porque la gracia está asociada con no obras de la ley. ¿Lo recuerdan? Lo citó la hermana en la apertura. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no le metas lo tuyo, esto no tiene que ver contigo. Es un don de Dios, no por obras de la ley, ni por ninguna otra obra religiosa, para que nadie se gloríe. Entonces lo que está Pablo diciéndole aquí a los Gálatas es que ellos se habían ligado a Cristo, pues ahora al justificarse o pretender justificarse con la ley, se han desligado de Cristo. Y estar desligado de Cristo pasa todo lo que dice la carta a los Gálatas, de esta lo estoy predicando hoy,
pero los Gálatas se les acabó el gozo, se les acabó la chispa. Y esto es más real de lo que tú crees, esto es más actual de lo que tú crees. Hay muchos hermanos que se les acaba la chispa. ¿Por qué? Porque aunque no estén bajo la ley de Moisés, le agregan a Cristo su sabiduría, su cumplimiento, su observancia, su guardar, su propia santidad. Y cuando le agregas a algo, pierdes la chispa, en la llenura del Espíritu Santo, te vuelves un religioso más. Al mismo tiempo, bendito sea el Señor, si solo eras un religioso, si solo eras una religiosa, que dependías de que los demás te aplaudieran, que dependías de que los demás te reconocieran, y un día dices, todo esto que yo he hecho en realidad no sirve de nada, yo necesito a Cristo, viene a ti la luz del Evangelio, viene a ti la luz de Cristo, y es entonces cuando empiezas a vivir verdaderamente en el pacto que el Señor estableció con todos los que habíamos de creer en Él. Amén, hermanos. Si vuelvo a Hechos 15, que ya leí, ¿cuál versículo? ¿El 15? ¿El 5? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Aquí Pedro levanta la voz y vean lo que dice el versículo 10. Solo leo el 10. Esta es la voz de Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. A ver, vamos a entender la palabra de Pedro. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Ven eso? Pedirle a un cristiano que haga cosas adicionales a la fe en Cristo Jesús, Pedro le llamó tentar a Dios. Es que usted tiene que guardar este mandamiento, usted tiene que guardar esta dieta alimenticia, usted le toca pasar a tocar el shofar, usted le toca, están tentando a Dios. Muchas iglesias lo hacen y ni cuenta se han dado que sus iglesias se les está muriendo la chispa. La gente asiste, pero asiste porque tiene que asistir. ¿Entienden eso? La gente va a la iglesia porque si no va, así le va. Van a la iglesia como una imposición. Es que tengo que ir a la iglesia. Si tú vienes un día aquí porque tienes que venir, me preocuparía de lo que te estoy enseñando. Si alguno de ustedes no viene a la iglesia, lo único que va a pasar es que se van a alejar de las bendiciones del Señor. Van a caer otra vez en terreno de los mundanos, en terreno de los incrédulos, de los impíos, y los van a hacer pedazos. ¿Cuántos dicen amén? O los incrédulos son bien buena onda, chido acá, ¿no? No, los incrédulos cuando te tienen sus garras, ya no te van a querer soltar. Poderoso es el Señor, pero ¿para qué tientas al Señor? Poderoso es el Señor para hacerte volver, pero ¿para qué tientas al Señor? ¿Me explico? Entonces, tú vienes aquí porque aquí está el refugio que tú necesitas para vivir la vida en medio de una generación perversa. Así como le dijo Pedro a los de su generación, que les dijo, sed salvos de esta perversa generación, de la generación sobre quien iba a caer la desgracia en el año 70. Ahora yo también te digo, sed salvos de esta perversa generación sobre quienes, si no se arrepienten, va a venir la ira de Dios. ¿Cuál es la idea? Que te andes rozando, codeando y hasta mancillando con alguien sobre quien va a caer la ira de Dios. No tientes a Dios. Entonces, ven a la iglesia, porque aquí es tu refugio. Aquí te llenas de la palabra de Dios. Entonces Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Híjole, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos, ¿a qué discípulos se refería Pedro? Acuérdense cuál era el meollo. Se tienen que circuncidar. ¿Quiénes eran esos discípulos? Los nuevos creyentes de origen gentil o extranjero. ¿Ok? Todos los que no eran judíos, es a los que Pedro les llama, ¿por qué ponéis sobre la cerviz de ellos un yugo? Y ahí sí, que ni nuestros padres. ¿A quién se refiere Pedro cuando dice nuestros padres? Desde el antepasado Abraham, Isaac, Jacob,
después Moisés, la generación de Josué, ninguno de ellos, dice Pedro, ninguno ha podido con ese yugo. Nadie ha podido cumplir la ley. Ahora, ¿por qué se la quieres imponer a gente que ni siquiera son del pueblo de Israel para quien era ese yugo? ¿Cuál yugo? El yugo de la ley. Vamos a ver rapidito el yugo de la ley. La ley de Moisés, hermanos, empezaba con los 10 mandamientos y de ahí emanaban 613 estatutos. Es como cuando tú dices, nosotros tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí vienen los artículos de una manera, de un nivel alto. Artículo 3, la educación en México, a ver cómo es. Gratuita, laica, y traía otro apelativo, ¿no? Obligatoria. Eso es todo lo que dice la Constitución. Que la educación en México es obligatoria, gratuita y laica. Eso es lo que establece la Constitución. Pero de ahí emanan un montón de códigos, reglamentos, leyes y normas. ¿Ve? El artículo 27 habla de la propiedad del terreno. Entonces, la Constitución sería los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la Constitución. Uno de ellos, no matarás. Pero hay un montón de estatutos de no matarás en estas circunstancias, no matarás aquí ni aquí, y van detallando. No codiciarás, viene detallado. Entonces, la ley era todos los estatutos que los hijos de Israel tenían que seguir, incluyendo ahí el sistema sacrificial, que son las leyes levíticas. ¿Ok? Eso es a lo que Pedro le llamó el yugo. ¿Por qué quieres imponer un yugo, la ley, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Entonces vamos a buscar un poquito en la carta, en el libro de los Hechos, algo que dijo Pablo en su primer predicación registrada. La primera predicación de Pablo registrada aparece en el capítulo 13. Digo registrada porque para lo que predicó, yo supongo que ya lo había predicado muchas otras veces. Vamos a buscar lo que dice el 13:32. Ese texto, si ustedes lo leen así por encimita, no le entenderían cuál es la relevancia. Pero con lo que acaba de decir Pedro, ¿qué dijo Pedro? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? El yugo de la ley. Entonces dice aquí Pablo, y nosotros también nos anunciamos el evangelio, no la ley, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. O sea, si yo me voy con lo que dijo Pedro, ¿qué dijo Pedro de los padres? ¿Con qué no pudieron llevar los padres? Un yugo, el yugo de la ley. No la pudieron llevar. Entonces, el no poder llevar el yugo de la ley no significa fracaso total. Porque la ley habría la necesidad de algo mayor, que era el evangelio de salvación. La ley no podía declarar justo a nadie, la ley declaraba culpable a todos. Por eso dice que nadie pudo llevar ese yugo. ¿Por qué no lo pudo llevar? Porque todos al final eran declarados culpables por esa ley. Entonces imagínate que yo estoy bajo la ley y me muero pensando en que no guardé la ley, pues es un fracaso total en mi vida. Pero lo que dice Pablo es que el evangelio fue una promesa hecha a sus padres desde los días de Abraham. ¿Qué digo Abraham? Desde los días de Adán, desde Abel, desde Adán. Adán peca y se quiere tapar su desnudez con unas hojas de parra, y el Señor, ¿cómo tapa su desnudez? Con unas pieles de algún animal que él mismo debe haber sacrificado. Y la sangre de Abel, después de que Abel ofrece ese sacrificio, ese cordero, y ya me adelanté a la escuela de verano. Y Abel ofrece un sacrificio acepto a Dios. ¿En qué consiste? En el primogénito de sus corderos. Pero después él, a su vez, es derramada su sangre por el asesinato de su hermano. Y el Señor le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces el Señor ahí va diciendo
que él toma en serio la sangre derramada. La sangre derramada es atendida por Dios. La sangre que se derramó de Abel clama a Dios. Y después en Hebreos dice que la sangre de Cristo clama a Dios mejor que la sangre de Abel. Y luego vemos a Abraham dejando su tierra y su parentela. Podríamos decir muchas cosas. Miren, hasta con decirles, cuando Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, había que circuncidarlos. Josué y otro de sus, iba a decir partners, Josué y otro varón fueron los únicos valientes que atravesaron la tierra prometida. Caleb toma el monte de Hebrón a los 75 años. Le dice a Josué, tengo 75 años y tengo el mismo vigor que tenía cuando salimos de Egipto. Voy por el monte. Hasta eso tiene un significado de cómo no, un hombre viejo de 75 años hereda las promesas hechas a los padres. Es que no las vas a recibir en tu vigor, en tu energía, en tu poder. Todo es por el poder de Cristo Jesús. No me vengas con que yo vengo de una familia de gente santa. Mi tío era el sacristán y mi papá era no sé quién. No, eso échalo, déjalo fuera. Pablo le dijo a los filipenses, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, ¿se acuerdan? Dijo, yo he circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, israelita de israelitas, pero todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Porque si no, me voy a desligar de Cristo. Ya entendimos cómo se desligaron de Cristo los Gálatas, queriéndose justificar a través de la ley, que ni siquiera la estaban cumpliendo, solamente estaban atendiendo a uno de los 613 estatutos de la ley. ¿Amén, hermanos? Bien, entonces Pablo dice ahí, y vosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, desde el día en que la mujer, Eva, dijo, la serpiente me engañó. Y el Señor dijo, maldita serás entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho te arrastrarás. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la mujer y la simiente de ella. La simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el mismísimo día hubo una promesa de un redentor. Todos los sacrificios apuntaban a un redentor. Los sacerdotes apuntaban a un redentor. La existencia del templo apuntaba a un redentor. Todo eso es la promesa hecha a nuestros padres. No tienen por qué vivir con la sensación de fracaso de no haber cumplido la ley, porque en Cristo Jesús ustedes son aceptados, son aceptos en el amado. ¿Quién dijo somos aceptos en el amado? Pablo a los Efesios, somos aceptos en el amado. No somos aceptos porque seamos muy pipiris nice. Somos aceptos por Cristo Jesús. Eso es lo que hace que el Señor nos reciba. Es lo que hace que el Señor nos declare justos, sin ser verdaderamente justos en la práctica. Somos justos por la fe. No somos justificados por la ley ni por ninguna obra. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y lo dice Pablo más adelantito en la misma predicación de Hechos 13. Busquemos por favor en Hechos 13 lo que dice Pablo. Dice el versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y esto es lo que seguimos anunciando siglos y siglos después. En Cristo Jesús se les anuncia perdón de pecados. Hay gente que recibe esto con gran beneplácito. ¿De veras? Sí. ¿El Señor me puede perdonar? Sí. Pero aún mis pecados más vergonzosos, sí. Pero mientras muchos aceptan con beneplácito el beneficio, otros se ponen peor. Otros se endurecen más. Otros dicen, yo no necesito eso, yo ya soy una buena persona. Yo he hecho lo suficiente. Yo soy más recto que 2, 3 hermanitos. Y toman esa actitud porque el evangelio al que quebranta lo quebranta y al que endurece lo endurece. O sea, aquí Pablo dice esto, sepa pues, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hoy en día esto se debería explicar con más detalle, porque yo te digo, hermano, ¿tus pecados han sido perdonados? Pues sí, como que fuera, me pusieron la vacuna para el COVID, o sea, una cosa así bien,
bien mundana, bien simple. Se te han perdonado tus pecados, los más vergonzosos, los que nunca dirías, los más ocultos, los más secretos, se te han perdonado. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, has sido acepto por Dios, no solo te va a aceptar en aquel día, ya te aceptó, ya escucha tus oraciones, ya atiende tus súplicas, ya atiende todo lo que tú pidas. ¿Por qué? Por el pacto que hizo contigo. Porque Él ya no puso su ley en tablas de piedra, ya puso su ley en tu corazón. Él mora en tu corazón y ese es parte del nuevo pacto. Y dice aquí en el verso 39, y que de aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Se acuerdan cómo lo dijo Pedro? ¿Por qué ponéis sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Ahí Pablo lo dice de otra manera. Todo aquello de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en Él, en Cristo Jesús, es justificado todo aquel que cree. En Él es justificado todo aquel que cree, todos aquellos que por la ley no pudieron ser justificados. Hay grupos cristianos y grupos no cristianos que están desligados de Cristo por esta razón. No porque sean delincuentes, no porque sean ladrones, asesinos, no. Están desligados de Cristo porque se quieren justificar con sus obras, con sus méritos. Que les quede claro, eso te desliga de Cristo. Por eso mucha gente, pongo un ejemplo, no voy a ser tan explícito, pero ya lo saben. Hay grupos no cristianos que de pronto alguien no guarda sus preceptos y lo expulsan. ¿Qué expulsado? Y al expulsarlo, ¿con qué se va la persona en su mente? Ya fui rechazado por Dios. No, fuiste rechazado por una organización humana. Pero la organización humana se pone delante de ti como los fieles representantes de Dios, y si ellos te expulsan, ¿ya te expulsó Dios? No, debemos decirle a las personas, no, tú puedes por la fe ser acepto en el amado en Cristo Jesús. Deja ya eso. Me remonto a los días en que el Señor sanó a aquel ciego, lo prediqué hace no mucho. Cuando el ciego hay un debate, porque ¿quién te sanó? Porque el que te sanó no viene de Dios, porque el que te sanó hizo un trabajo, porque te sanó haciendo lodo con saliva y la tierra, que no es posible, que no. Y el ciego dice, pues yo no sé si sea de Dios o no sea de Dios. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ay, caray. Y lo expulsan de la sinagoga. Fuera. Imagínense a alguien expulsado de la sinagoga, era el mismo terror, ya te expulsó Dios. Por eso decía San Juan, que aún entre los gobernadores algunos creyeron en Jesús, pero por miedo a ser expulsados de la sinagoga, se lo guardaban. A este ciego, ex ciego, lo expulsaron de la sinagoga y se encuentra afuera con el Señor y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y le contesta el hombre, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Lo estás viendo. Y ahí el Señor lo aceptó. Los hombres, la institución humana lo rechazó, pero ahí mismo Cristo lo aceptó. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Por eso Pablo dice, y que de aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Bien, vámonos rapidito a la carta a los Gálatas, que no puede faltar en esta discusión. Ya vimos una parte de Gálatas, ¿verdad? ¿Cuál vimos? Capítulo 5, ¿verdad? Miren, vamos a Gálatas rapidito. Gálatas, ya vaya. Gálatas, busquen el capítulo 3. Vean por favor, esto es bien importante, porque yo sé que muchos de ustedes no les he hablado suficiente de temas que tienen que ver con la ley. Pero vamos a verlo, versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué vimos hasta ahorita? Que es un yugo que ni la generación de Pedro ni sus padres habían podido llevar. Ya vimos en Hechos 13 que por la ley ningún hombre puede ser justificado. Ya vimos que, ahorita lo vamos a ver en Hebreos también, que la ley pues realmente da lugar al nuevo pacto. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Había un joven así, chaparrito, muy simpático, la hermana Esmeralda se acordará de él, del distrito, un chaparrito muy... Samuel.
me dijo hace 25 años, hermano, me encantó su predicación del radio. De veras, sí. Eso que dijo de que la ley no era eterna, pues no lo entendí, pero se oyó muy interesante. Bueno, espero que 25 años después ustedes sí me lo entiendan. ¿Para qué sirve la ley? Fue ¿qué? Añadida. Si yo digo que algo es añadido, el mundo no empezó con la ley. La ley no empezó ni con Adán, ni con Noé, ni con Abraham. Empezó con Moisés. O sea, fue añadida. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? O sea, la ley escrita, 10 mandamientos, vino añadida hasta Moisés. Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, ya había pecado en el mundo, pero no había una ley que legislara ese pecado. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice, y tu simiente, la simiente de la mujer, le pegará en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Quién era esa simiente? Cristo. Entonces dice que este es el propósito de la ley. La ley es la que hace que tenga que venir Cristo. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta, o sea, si se fue añadida, es que no empezó el mundo con la ley. Y si tiene un hasta, que es lo que me decía Samuel, que está muy interesante, pero no entendió, es que la ley tenía un periodo de vigencia, desde Moisés hasta Cristo. De Moisés para atrás no había ley. De Cristo en adelante, la ley fue cumplida en Cristo Jesús. Y el que se quiera justificar por la ley, se desliga de Cristo. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Así como Samuelito. Muy interesante, hermano, pero no lo entendí. Bueno, esa es la vida del que enseña. Bien, entonces dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién fue el mediador de la ley? ¿Quién fue el mediador de la ley? Moisés. Moisés fue el mediador de la ley. Entonces dice, fue en manos de un mediador. Versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo? Nosotros les traemos el evangelio. Ponlo, Hechos 13:32. Vean, dice Pablo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. O sea, la promesa que sus padres, los que vivieron en la ley, había una promesa mayor que la ley. No podían vivir nada más bajo la ley, había una promesa superior. Volvamos aquí a donde estamos en Gálatas 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Ya Pablo dijo que había una promesa para los padres. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar o pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. A ver, hermanos teólogos, vamos a ver. Que ese Pablo, por eso Pedro dijo, el amado hermano Pablo, con esa sabiduría que le ha sido dada, muchas de las cosas que enseña el hermano Pablo, dijo Pedro, difíciles de entender. Es una disertación. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. ¿Por qué? Voy a parafrasearlo. Porque si la ley pudiera traer a los muertos a la vida, entonces la justicia sería por la ley. Pero la ley no puede traer los muertos a la vida. La ley trae los vivos a la muerte. ¿Están aquí? La ley no puede traer los muertos a la vida. La ley le da a los vivos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como la ley no trae vida, la justicia de Dios no puede ser por la ley. La justicia de Dios solo puede ser por la fe. Vamos a Gálatas 3. Ay, hermano, para ese seminario te va a servir. Te va a servir. Romanos 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Abusados,
Lo que la ley dice, ¿lo dice a quiénes? A los que estaban bajo la ley. Porque hay gente que se anda colgando de la ley, que ni siquiera está bajo la ley, pero andan guardando la ley. Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ay, caray, ¿qué quiere decir eso? Que ante la ley todo mundo queda bajo el castigo de Dios. La ley no trae a nadie de la muerte a la vida. La letra mata, dijo Pablo. La ley trae la muerte como consecuencia de la transgresión del pecador. ¿Ven? Entonces dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley, eso ya lo había dicho Pablo, ¿se acuerdan? Pablo lo había dicho en Hechos 13, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que, ¿para qué sirve la ley? Para que tengas conocimiento de que has pecado. ¿Pero a poco esto es pecado? Sí. Muchos dicen los cristianos, ay, para ustedes todo es pecado. Para la ley todo es pecado. Hasta que voltees a ver a alguien así, es pecado. ¿Sí? Ah, es que para ustedes todo es pecado. Para la ley todo es pecado. ¿Sí? Entonces dice enseguida, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, cuando dice aparte de la ley, dejando la ley detrás, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Verso 22. Ese apréndetelo, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es la justicia de Dios por medio de la ley. No hay justicia de Dios por medio de la ley. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia estar bajo la ley o no estar bajo la ley. No hay diferencia. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te acuerdas? Que para la ley todo el mundo queda bajo el justo juicio de Dios. Todos pecaron, no hay diferencia, tanto judíos como gentiles. Si alguien cree que los judíos no, véanlo en Romanos 2. Romanos 2, versículo 6. El cual, habla de Dios, pagará cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, y aquí termino esta parte. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Quién es al primero que le va a aplicar el Señor su ira? Al judío y después también al griego. O sea, ¿por qué? O sea, había dicho, ¿se acuerdan del versículo 16 que no lo estamos viendo hoy, 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero vendrá ira y tribulación al que le falle al Señor, al judío primeramente y también al griego, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos están bajo el justo juicio de Dios. La única forma de salir libre del justo juicio de Dios es por la justicia que estableció Dios. ¿Cuál justicia? 3:22. ¿Cuál es la justicia que Dios estableció? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué he hecho en esta mañana, hermanos? Es decir, ay hermano, pues un reborujo. No, es el mismo tema. Vamos a hacer un repasito breve así, sin leer el texto. Veíamos nosotros en Hebreos 9 que la disposición del tabernáculo que levantaron los hombres por orden de Dios, Moisés, era una réplica, una copia de un verdadero tabernáculo celestial. Ese tabernáculo tenía
dos partes separadas por un velo. La primera parte del santuario era donde entraban todos los sacerdotes a ofrecer los oficios del culto. Pero en la segunda parte solamente el sumo sacerdote. ¿Con qué frecuencia? Una vez al año, no sin sangre, o sea, con sangre, para ofrecer sacrificios, primeramente por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Decía el escritor de Hebreos, este modelo daba a entender el Espíritu Santo que aún no se daba libre acceso al lugar santísimo. Pero el lugar santísimo no se refiere al del tabernáculo terrestre. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere y se desgarra el velo, eso no significa que ahora todo el pueblo de Israel puede penetrar al lugar santísimo del tabernáculo. No, que ahora ya no hay impedimento para que todo aquel que cree, todo aquel que sea acepto, todo aquel que sea justificado pueda tener acceso directo al verdadero tabernáculo que está en los cielos, donde está sentado Cristo Jesús, tanto como rey porque vive y reina, pero también como sacerdote, como sumo sacerdote, invitándonos a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y obtener misericordia para el oportuno socorro. ¿Cuál cita es esa? Hebreos 4:16, perfecto. Ahora bien, ¿qué decíamos? Que el tema de la ley se estableció como una añadidura. No empezó con Adán, ni con Noé, ni con Abraham. ¿Con quién empezó la ley? Con Moisés. Pero la ley fue añadida hasta qué. ¿Qué significa? Fue añadida de aquí hasta qué. Tenía un periodo de vigencia. La ley, la observancia de la ley tuvo un principio y tuvo un fin. El fin lo tuvo en Cristo Jesús cuando al morir en la cruz dijo, consumado es. Porque Cristo en su sermón de la montaña, él dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Cristo es el único que cumplió la ley. Por eso Pedro decía en Hechos 15, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Pero hablando de los padres, ¿qué dijo Pablo? Que el evangelio es en realidad la promesa hecha a los padres. ¿Cuál promesa? De que no tenían que morir por la ley. Dice la escritura, dice Pablo, si la ley pudiera vivificar, si la ley pudiera darle vida a los muertos, entonces la justicia de Dios sería por la ley. Pero la ley no puede dar vida a los muertos. La ley da muerte a los vivos. Porque todos los vivos, por ser pecadores, todos quedan bajo el justo juicio de Dios. Y no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la única forma de ser acepto por Dios, de ser declarado justo, es por la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si yo no supiera la ley, no sabría lo que es pecado delante de Dios. Imagínense lo que vimos en Deuteronomio 22:5. Para Dios es abominación que el hombre vista ropa de mujer, que la mujer vista ropa de hombre. ¿Qué significaba eso? Transexualismo. Eso es la abominación. Entonces, hoy en día hay muchos hombres transexuales que no saben o pretenden no saber que esa es una aberración o una abominación delante de Dios. Entonces dicen, ¿pero por qué dices tú eso? Porque está en Deuteronomio 22:5. Esta parte de la ley te condena a ti. Bueno, condena a muchos, pero te condena a ti. Ah, no, pues yo no acepto eso. Ah, bueno, estamos en este tiempo en que la gente cree que tiene la facultad de aceptar o rechazar lo que Dios diga o no diga. Pero nosotros tenemos que entender lo que Dios dice, pero por otro lado, recordar que cuando yo he venido a Cristo Jesús, yo me he ligado a Cristo Jesús por la fe. Yo he bebido de su sangre. Eso lo dice el lenguaje que utilizó el Señor en San Juan 6. Su sangre viene sobre mí. Su carne viene sobre mí. Su muerte viene sobre mí. Su resurrección viene sobre mí. Todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hizo viene sobre mí. Me he ligado a Cristo. Pero
si yo caigo en esa tentación de quererme justificar por otro medio, aparte de la fe en Cristo Jesús, eso me hace que me desligue de Cristo y eso me verá que me pase lo que a los Gálatas, que caiga de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el único medio por el cual podemos ser salvos. Nadie puede ser salvos por obras ni por méritos. Todos tenemos que ser salvos porque es el único medio. ¿Por qué? Porque es la manera en la que el Señor mostró el amor a los pecadores. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, ese fue el repaso de lo que dije. Terminemos ya en la base bíblica de Hebreos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Se acuerdan? Presente de aquel tiempo. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Se presentan ofrendas y sacrificios cuando Cristo ya se presentó como sacrificio en el año 30. Ahí ya estaban en los años 60 y aún se seguían ofreciendo sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto. ¿Por qué no los puede hacer perfectos? Hebreos 7:19. Puro paréntesis. Pues nada perfeccionó la ley. Si vimos en el 9:9 que esos sacrificios y ofrendas no pueden hacer perfectos a los que se presentan a ofrecer ese culto. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Doy un paso atrás al 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? La ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de ¿qué? De su debilidad e ineficacia. Ok, empiezo por la ineficacia. Verso 19, paréntesis. ¿Dónde ven la ineficacia? Es ineficaz para perfeccionar. Vámonos a la debilidad. Sí, porque dice el versículo 18. ¿Por qué razones fue abrogado? A causa de su debilidad e ineficacia. Debilidad. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, pausa, ya me lo acabo. ¿Se acuerdan que la ley fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que llegara la promesa, hasta que llegara la simiente a la cual se le hicieron las promesas. Entonces la ley tiene un principio y un fin. Lo que era imposible para la ley, si Pablo expresa, dice, lo que era imposible para la ley. Si la ley fue añadida con Moisés hasta que llegara la simiente, Pablo, ¿por qué usa el término porque lo que era imposible? ¿Por qué no dice por lo que es imposible? Sí, amén. Y la ley dice era. En los tiempos de Pablo, la ley ya no fue más. Cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, ahí se cumplió la ley. Nadie más tendrá que estar bajo la ley, sino bajo Cristo. Y el que esté bajo la ley seguirá en condenación. ¿Se entiende, hermanos? Entonces Pablo dice, lo que era imposible para la ley, tiempo pasado, cuando la ley era, porque ya en los días de Pablo ya no era, cuando la ley era, aun cuando la ley era, había algo imposible para la ley, había algo que la ley no podía hacer. Ahorita lo vemos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ¿qué? Débil. ¿Se acuerdan que el mandamiento anterior fue abrogado a causa de su qué y de su qué? Debilidad e ineficacia. Ahí está la debilidad. ¿Por qué era débil? Por la carne. O sea, la ley en sí misma no era la débil. La débil era la carne, que era la que tenía que guardar la ley. El problema no era que la ley no fuera perfecta y santa.
El problema era que las que lo tenían que guardar no eran ni una cosa ni la otra, ni perfectos ni santos. Entonces, un Dios santo dice, aquí está mi ley, síganla. Y le da una ley santa a gente que no es santa. Y le da la ley perfecta a gente que no es perfecta. ¿Qué pasa entonces con esa ley? Esa ley solamente te hace que anheles algo mayor. ¿Por qué? Porque estoy reprobado. Me decía un compañero de trabajo, con fulanita ni alegues. Todavía no empieza el partido y ya vas perdiendo 1-0. Gracias por la advertencia. Así hay 2, 3 esposas, ¿verdad, hermanos? Hermanos, todavía no empieza el partido y van perdiendo 1-0, ¿verdad? Mejor ni le entre. Ok, entonces lo que vemos aquí es que era imposible por la carne. Dios, cuando la ley no puede perfeccionar, ¿se acuerdan? Porque nada perfeccionó la ley. ¿Lo vieron en el paréntesis? Queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia, porque nada perfeccionó la ley. Híjole, entonces necesitábamos ser perfeccionados. Yo no me puedo presentar delante de Dios si no soy perfecto. Santo Dios, porque es un santo Dios. Para que yo me pueda presentar perfecto, solamente perfeccionado en Cristo Jesús. ¿Me puedo presentar a Dios justo? Solamente justo en Cristo Jesús. ¿Puedo andar por esta vida en victoria? Solamente en Cristo Jesús. Si quiero andar en victoria, en que soy muy puntual, muy moral, muy recto, estoy reprobado. Todavía empieza el partido y ya lo perdí. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, perfeccionar a los hombres, por cuanto era débil por la carne, porque la carne no podía guardar esa ley, Dios, tuvo que intervenir Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, en igualdad de circunstancias para guardar la ley. Cristo Jesús, en forma humana, Él guardó la ley. No solamente la guardó en todas las partes estatutarias, guardó la ley en el mayor de los argumentos de la ley, sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Eso decía la ley. Tienes que ofrecer sacrificios, porque si no ofreces un sacrificio, no hay remisión de pecados. Cristo cumplió la ley, ofreciéndose en un sacrificio perfecto para remisión de nuestros pecados. Y ahí sí, Dios hizo lo que no podía hacer la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Estando en forma humana, el Señor le dijo al pecado, quítate, no me puedes hacer nada. Cristo descartó el pecado, Cristo eliminó el pecado, Cristo le quitó el poder al pecado, tan es así que el pecado, la muerte, no lo pudo retener, los lazos de la muerte, y el Señor se levanta victorioso porque Él venció al pecado. Ahora bien, ¿y tú y yo cómo nos beneficiamos de eso? ¿Qué hay en eso para mí? Que si Cristo venció al pecado en la carne, Él te ha dado de su Espíritu Santo para que también tú lo puedas vencer. Tú no puedes vencerlo de un día a otro. Es una lucha continua, es una lucha constante. Pero tú, mientras luchas, debes saber en lo que has creído, porque el pecado te va a perseguir. El pecado es insidioso. El pecado te hostiga. El pecado es así como pegajoso, chicloso. Tienes que estar todo el tiempo peleando contra él, pero la batalla final está anunciada, la victoria. Al final vas a ganar. Al final llegarás perfecto en Cristo Jesús. Hasta el último día en que te cafeteen o me cafeteen, vamos a estar luchando contra el pecado. A diferencia de los inconversos, esos no luchan contra el pecado, lo ejercen de manera victoriosa, según ellos, como si fueran en caballo de hacienda. Pero tú y yo sí peleamos contra el pecado. El cristiano pelea contra el pecado. ¿Hay aquí alguien peleando contra el pecado? Eres cristiano. El creyente pelea contra el pecado. Y la batalla al final está ganada. Pero yo debo pelear contra el pecado en Cristo Jesús. Porque si yo quiero pelear contra el pecado en mi carne,
es como si estuviera bajo la ley. ¿Se acuerdan? Lo que era imposible para la ley, hacer perfectos a los hombres. Por cuanto era débil por la carne, no te enfrentes al pecado en la carne. Enfréntate al pecado en las armas de Cristo Jesús. Leo esto y terminamos. ¿Cómo voy a pelear contra el pecado? Hermano, pues se oye muy bien, pero yo batallo. Se oye muy bien, pero yo a cada rato quiero regresar. Se oye bien, pero siento el impulso. Pues sí, hermano, pero ¿cómo le hago? Romanos 6. Si pudiéramos nosotros entender esto y aplicarlo sobre todo. Punto número 1, 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo, no te des licencia tú solo para pecar. Si tú empiezas a decir, es que la carne es débil, ya perdiste. Si tú empiezas a pensar, pues es que pues no se puede vivir sin pecado, ya perdiste. Tú tienes que partir de un hecho de no. Y esa es la primera parte de la pelea. Porque si yo digo, pues no, pues no, voy a perder la batalla. Debo decir o pensar, no. Dice Pablo ahí en el 2. Los que hemos muerto al pecado, lucha en Cristo Jesús y dile al pecado, yo he muerto al pecado. Yo he muerto al pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pecado. Yo soy de Cristo. Yo morí juntamente con Cristo. Yo al ser bautizado morí para este mundo. Debo vivir con esa idea, con esa convicción en mi corazón. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pecado. Yo ando en vida nueva. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no hay lugar más para el pecado. Pero tienes que decírtelo a ti mismo. Como cuando dice, bendice alma mía al Señor. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo tengo la esperanza de la resurrección. Y la esperanza de la resurrección no tiene comunión con el pecado. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o vuestra vieja mujer, fue crucificado juntamente con Él. O sea, yo morí juntamente con Cristo. Me estoy haciendo la idea de que no más. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, yo he muerto al pecado. Es por ejemplo, alguien, un día una persona hablando de mí, quiero, ni le digas, ni se lo ofrezcas, ni se lo insinúes porque te echa patadas. Qué bueno que se le haga uno esa fama. ¿Me explico? Que digan que no hay forma de que híjole, pues qué, luego lo pelan los ojitos, ¿no? Ni se lo sugieras porque te echa patadas. Es una forma de decirlo, pero casi. O sea, saben que con uno los sobornos no van. Que con uno van, que un amor, no, y no. Y en muchas otras áreas de mi vida, no. Pero sé que hay áreas de mi vida en que mi no le falta fuerza. Así como dicen, lo saco a patadas. Yo quisiera en otras áreas de mi vida también sacar a patadas toda insinuación de pecado. Pero es la batalla que tiene uno. Estoy siendo franco con ustedes. O sea, hay áreas en donde yo estoy firme y cierto de que no. Pero hay otras áreas en que mi no se oye tan fuerte. Y tú debes saber en qué áreas de tu vida tu no le falta fuerza. Porque ahí es donde te va a atacar el diablo. El diablo ya sabe en cuál área eres más vulnerable. Y te va a estar aviente y aviente hasta que caigas. Entonces tu no debe practicarse de una manera continua y constante. ¿Vas a ir viendo esto, hermanos? Digan no. Dice el versículo, vámonos hasta acá, verso 11.
así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo es eso? No planean pecar. Como dijo el apóstol Pedro, que su vida cristiana sea como la aspiración a una buena conciencia en Cristo Jesús. No tengo planeado pecar, no pienso hacerlo. Voy a cuidar mi vida, voy a cuidar mi relación con el Señor. Dice, vosotros también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Si yo digo, considérate muerto al pecado, no es que te la pases escondido. Pablo te dice, por una parte, muerto al pecado, pero otra parte, vivo en Cristo. Hermano, alaba a Dios. Hermano, vamos a leer la Biblia. Hermano, abre la Biblia. Hermano, nos vemos en el culto. No estás vivo para Cristo. Estás vivo para otras cosas. Para otras cosas los ojitos te brillan así. Pero para las cosas de Dios, es considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Es una combinación. Tú no puedes vencer al pecado sin servir a Cristo. No puedes vencer al pecado sin servir a Cristo. Si no estás sirviendo a Cristo, esto está sirviendo al pecado. ¿Se entiende eso? Por eso la gente peca cuando más alejada de Cristo está. Cuando menos inactiva está en las cosas de Dios. Lo persigue y lo hace caer más rápido el pecado. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mientras tu cuerpo sea mortal, a tu cuerpo le va a hacer ojitos el pecado. Tú debes saber eso. Yo por años, miren, de veras, me tomó años tumbarle el orgullo apostólico a 2, 3 de aquí. Porque les enseñaron yo no. Eso lo pensará usted. No, yo puras cosas. No seas mentiroso, no seas mentiroso. Tienes un cuerpo mortal. Y por ser mortal, le encantan las cosas de acá abajo. Por eso la Escritura no dice no tengas un cuerpo mortal. Lo tienes. No puedes dejar de tener un cuerpo mortal. Pero lo que sí puedes hacer es no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Eso sí lo puedes hacer. Que reine Cristo. Que reinen las cosas de Dios, pero que no reine el pecado. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tu cuerpo mortal tiene una inclinación a pecar. Esas son las concupiscencias, de una manera natural. La herencia de Adán, la herencia adámica, dicen los teólogos, te hace que te guste pecar. Y tú pecas cuando obedeces al pecado en lo que el cuerpo te está pidiendo. ¿Ven? No lo obedezcas. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esos ojitos, esos piecitos, esas manitas, esa boquita. No presentes eso como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tus manos como instrumentos de justicia. Miren qué bonito. Bendito sea Dios. Tus ojos, lo que ves, lo que lees. Lee un buen libro. No, pues no, está más chido los reels o como se llaman. ¿Dónde estás poniendo tu vista? Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la promesa. El pecado no se enseñoreará, significa el pecado ya no va a ser tu amo, el pecado ya no va a ser tu dominador. Acuérdate que Cristo venció al pecado en la carne. ¿Se acuerdan? Cristo venció al pecado en la carne. Y si tú estás en Cristo, tú puedes vencer también al pecado mientras estés en la carne. No tienes que esperar que te mueras para vencer al pecado. Tú en esta condición, en tu cuerpo mortal, pero vivo, tú puedes vencer al pecado. ¿Cuántos han vencido al pecado en alguna manera? Estoy seguro que varios. ¿Cuántos han vencido al pecado en sus insinuaciones, en sus incitaciones? Lo han hecho y lo pueden seguir haciendo. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que están bajo la ley no pueden vencer al pecado. Los que están bajo la ley son sentenciados, juzgados, castigados y muertos por el pecado. Pero los que estamos en la gracia tenemos a Cristo, quien venció al pecado por nosotros. Y en Él somos más que vencedores. Y nada nos apartará
del amor que es en Cristo Jesús. Y Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué caes y te levantas? Porque tienes un sumo sacerdote. ¿Por qué vences al pecado? Porque tienes un sumo sacerdote que sí perfecciona. ¿Por qué vas avanzando? ¿Por qué creces? ¿Por qué eres perfeccionado? Porque tienes un sumo sacerdote. La gloria para ese sumo sacerdote. Nunca a ti la gloria, nunca a mí la gloria. La gloria es para el que está sentado en su trono y desde ahí reina y juzga y desde ahí intercede por nosotros sus hijos. A Él la gloria y la alabanza. Pónganse de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay un canto que dice eso, ¿verdad? ¿Lo traen en el repertorio al que está sentado en el trono? Vamos a cantarlo. Échenle corazón. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto me da verlos. Qué gusto me da predicarles, aunque estén muy serios. Gloria a Dios. Al que está sentado en el trono sea la gloria. Al que es nuestro sumo sacerdote sea la alabanza. A Él sean nuestros coros, a Él sea nuestra fuerza. Hermano, llegué a las 2 de la mañana y ando al 100. Porque estamos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegué a las 2, pues ¿dónde andaban? Pues después de como 16 horas de manejo, pero llegué a las 2. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. A Él sea la gloria y la alabanza. Qué bonito se ve que ya he tapado todo eso. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos delante de tu pueblo, Señor. Gracias por el grupo de alabanza, Señor. Gracias por los líderes. Aleluya. Y al Cordero sea aleluya. Vamos a darle el honor a Cristo. Sea la gloria, sea la honra. Gracias, Cristo. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Gracias, Cristo, por morir por nosotros y ser nuestro sumo sacerdote. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Danos la victoria, Señor. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Eres grande. Poderoso Eres maravilloso, Dios. Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Padre celestial, yo te pido por tu pueblo. Mi alma clama Levanta a por tus hijos, ti. Señor. Levanta a tus hijas, Padre. Dales la victoria sobre todo lo que estén enfrentando, Señor. En esta hora, Señor, estamos confiados en ti, Señor. Nos acercamos confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, Señor. Tú que estás sentado en el trono, Señor. Y al Cordero. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. A ti sea el honor. A ti sea la gloria, Señor. A tu nombre la gloria, Señor. Aleluya. Sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Sea la honra. Aleluya. Sea el dominio por los siglos de los siglos.
Gracias, Señor. Vamos a cantar. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Gloria a Dios. Poderoso Gracias, Señor. Dios. Bendice al que está decaído, Señor. Bendice al que necesita de tu poder, Señor. Levanta tu pueblo, Señor. Glorifícate en la vida de las personas. Glorifícate en los que te han creído, Señor. Glorifícate en los que han sido aceptos en el amado, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Clama por ti. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendice esta congregación. Bendice a sus familias. Bendice a sus hijos, a sus nietos. Bendice, Señor, a sus maridos. Bendice el matrimonio. Bendice el ministerio, Señor. Bendice, Padre Celestial, todas las áreas de sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En lo que hemos hablado hoy, de la justificación por la fe, de venir a Cristo Jesús, yo quisiera hacer una invitación a todo aquel que hoy finalmente le quedó claro algo que no le quedaba claro. A lo mejor algunos decían, no había entendido eso de la ley, no había entendido eso de la justicia, no había entendido que Cristo venció el pecado en la carne. Por el mero hecho de haber entendido algo el día de hoy, ven al altar, vamos a glorificar al nombre del Señor, porque Él te ha abierto el entendimiento. Vamos a glorificar al Señor porque en este día Él te ha revelado su palabra, porque hoy te ha hablado a través de su palabra, porque el Señor quiere hablarte. No estás solo, no estás apocado en Cristo Jesús, estás completo en Cristo Jesús. Vente, te invito a que lo adoremos. Vamos a adorar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Adelante, muchachos. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién quiere pasar? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos. Hay el alto y sublime que habita la eternidad. Amén. Y su A Él sea la gloria. nombre Vente, es vamos a el adorar al Santo. Señor. Vamos a darle honra y gloria, Padre Celestial. Vamos a darle las gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias por estos hijos tuyos, Señor. Gracias por mi querida Maribel, Señor. Bendícela, Señor, grandemente. Qué bueno que esté aquí con nosotros, Señor. Derrama bendiciones sobre su vida. Tráele, Señor, el consuelo. Tráele, Señor, la bendición, la fortaleza y el gozo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendice a tu pueblo, Señor, a tus hijos que te aman, a tus hijos que están dispuestos a todo. Bendícelos, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos que te aman. Bendícelos, Padre. Derrama bendiciones, Señor. Sigue, Señor, perfeccionando. Sigue bendiciendo, Padre Celestial. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis queridos hermanos, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Padre, que habita en la eternidad. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice a tus hijas. Bendice a tus hijos, Señor. Dales más y más, Señor, para que sean bendición en tu obra, Señor. Derrámate sobre sus vidas, Señor. Trae a tu pueblo con bendición. Derrama bendiciones, Señor. Renueva las mentes, renueva los corazones. Gracias, gracias por estas vidas hermosas, Padre. Gracias,
Gracias, Padre Celestial. Derrámate sobre sus vidas. Derrámate, Señor. Sana toda dolencia. Sana toda enfermedad. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Sea la gloria. Honor. Alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Hermanos, estamos en este clima de adoración y yo estoy muy contento de decirles que próximamente vamos a tener nuestro retiro espiritual y van a haber bautismos en ese día. Bendito sea el nombre del Señor. Y algunos, mis hermanos líderes, me decían de quienes a lo mejor ya han pedido el bautismo, se los han comentado en las células. Bueno, este es el momento. ¿Por qué no darse a conocer entre los hermanos los que desearían ser bautizados en el siguiente retiro espiritual? A ver, ¿quién dijo yo? Vénganse, no se vaya nadie, no se vayan. Aún los bautizados, quédense aquí, gloria a Dios. Pero aquí en el centro, pónganse, por favor. Gloria a Dios. Daisy, Dios te bendiga, mija. Bendito sea Dios. Aleluya. Sobeida, Dios la bendiga, Sobeida, Dios la bendiga. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Ah, mira, mi querido Ranulfo, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más piensa bautizarse? A ver, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Allá está en la cabina. Allá está en la cabina, pues que baje. Hay alguien que la supla, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Muy bien, Andrea, bendito sea el Señor. Qué bonito se va a poner ese día. Gloria a Dios, Dios te bendiga, chiquita. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más? Bueno, ¿está en la cocina? Ah, tráigansela también, gloria a Dios. Bendito Dios. Mi querida Adriana, pásale, Adriana, bendito sea Dios. Aleluya. Adelante. Bueno, pues miren, con 5 ya es una gran bendición. Ya por ahí de pronto alguien se anima. Vamos a orar por ellos, ¿les parece? Mientras cantan nuestros hermanos del grupo de alabanza, vamos a orar por ustedes. Hermanos líderes, quien quiera ayudarme a orar por todos ellos, sus esposos, sus padres, que pasen a orar. Juan Pedro, ahora por tu chiquita, ándale. A ver, Silvia pues está de viaje ahorita, pero vénganse, vamos a darle gracias al Señor. ¿Quién más se acerca? Ándale, Freddy, acércate a orar por tu esposa, ándale. Gloria al Señor. Qué bonito es la vida, esta es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es que más y más gente vengan a Cristo Jesús y sean bautizados en el Señor. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, yo te alabo, Señor. Te doy las gracias, mi Cristo, porque tú sigues. Gracias, Señor, porque tú sigues tocando vidas. Gracias por la vida de Adriana, Señor. Gracias por lo que has hecho en su mente y en su corazón. Yo en esta hora, Señor, te digo, Señor, tú vas a hacer grandes cosas con ella, Padre, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, gracias, gracias también por la pequeña Andrea, Señor, que nos ha ayudado ya por tantos años, Señor, que ha sido una colaboradora, Señor, que ha resistido, Señor, a veces momentos incómodos de mi parte, Señor, pero yo en esta hora la pongo en tus manos, Señor, y te pido que la firmes y la afiances, Señor. Gracias, gracias, Señor. De la misma forma, gracias por la vida de Sobeida. Qué bueno eres, Señor, por lo que has hecho con ella. Gracias por mi hermana Gaby, que la ha discipulado también, Señor. Bendito sea tu nombre. Yo sé que vas a hacer grandes cosas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Daisy. Gracias, Señor Jesucristo, porque en este momento toma la decisión más importante de su vida, Señor. Gracias por quienes la han discipulado también. Bendícela, Señor, y ayúdala a que sea triunfante en todo lo que haga en la obra, Padre. A mi querido Ranulfo, Señor, gracias por su vida, gracias por su amistad, por la colaboración, porque siempre ha estado ahí para apoyarnos, Señor. Bendícelo. Yo sé que más cosas grandes vas a hacer. Y bendice a toda la iglesia, Señor. Bendice a toda la congregación que los ha rodeado, a toda la congregación que les ha brindado amor, amistad y paz. Sea la honra y la gloria al Señor. Permite,
Permítenos llegar a ese día y celebrar esa fiesta hermosa cuando sean bautizados en tu nombre, Señor, y que sigan tus pies, que sigan tus pisadas, Señor, y que se entreguen a ti con todo su corazón y que confirmen al mundo que se han entregado al que vive y reina, al que está sentado en el trono. Aleluya. Y su nombre santo es. Gracias. Un aplauso para todos ellos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Qué bueno es el Señor. Dios los bendiga a todos. Muy bien, hermanos. Bueno, pues, perdón. Ay, pásale un aplauso a mi querida Abby también. Ay, chica. Déjame hacer una oración también por ti, mija, porque yo pensé que estabas orando por Daisy, pero bueno. Padre Celestial, también te pongo en tus manos la vida de esta pequeña hermosa, Señor. Bendícela, Señor Jesucristo. Gracias por su vida. Gracias porque ha estado cerca, por su mami, Señor, que la ha ayudado. Por hermana Gaby en la célula, que también le han dado ese discipulado. Señor, guárdala, bendícela y que su vida cristiana sea llena de bendiciones y de brillo, Padre. Te alabamos, Padre, por ella y te alabamos por toda su familia. Gracias, bendiciones a su papi también. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¡Ay! Ya llegó la familia completa. A ver, ven, que venga la mami también. Venga, hermana Norma, véngase, vamos a orar también por Frida. Ay, qué felicidad, qué alegría de veras, qué felicidad. Padre, muchas gracias. Gracias por esta hermosa jovencita, por Frida, Señor. Gracias porque tú le has dado algo muy hermoso. Gracias por esa simpatía, por esa gracia, Señor. Y ahora que toma esta importante decisión, la más importante, yo te pido que seas con ella, Señor. Gracias por quienes la han discipulado. Gracias, Señor, por los jóvenes, por sus maestros, por sus asesores. Gracias por quien dirige la célula donde está ahí, Señor. A tu nombre sea la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por esta fiesta espiritual. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Alguna otra sorpresa por ahí? Aleluya. Muy bien, hermanos, pues muy feliz entrego este lugar. ¿A quién le voy a dar el lugar?